Te estoy escuchando y muchas veces decimos, estamos en un podcast cristiano, estamos en un podcast religioso, pero es que es cierto, yo creo que no se puede separar, ¿no?, el ser trabajador del ser cristiano, ¿no? ¿Cómo podemos unificar todo lo que estás diciendo también para que desde nuestra propia fe, ¿no? La fe es totalizante, es decir, cuando tenemos fe, cuando nos encontramos con Jesucristo, no nos pide una hora al día ni unas dimensiones determinadas de nuestra persona. Nos pide todo, entero, sí, nos pide el 100%. Otra cosa es que Dios es profundamente respetuoso con el ser humano y nosotros vamos descubriendo lo que le vamos queriendo dar y Él siempre está a nuestro lado y siempre nos está acogiendo. Pero la fe tiene que envolver toda la vida de la persona. Por eso los trabajadores y las trabajadoras, nuestra fe tiene que ser significativa para todas esas dimensiones. No podemos ser cristianos una hora al día cuando vamos a misa o cuando nos encontramos en la cofradía o en mi grupo y luego cuando salgo de allí, las demás cuestiones de mi vida, a nivel de la familia o a nivel de mi trabajo, no tenerlo en cuenta. La fe tiene que iluminar todo eso y si somos trabajadores tenemos que ser buenos trabajadores y al mismo tiempo tenemos que ser también compañeros de nuestros compañeros. Cuando vemos injusticias no podemos tampoco mirar hacia otro lado. Esto es duro, sí. Esto es duro decirlo. Los empresarios también. ¿Todo? Digo, hablamos de los trabajadores, pero los empresarios, que además muchos son católicos, y yo creo que tienen un gran reto, y es ser empresarios tal y como nos plantea la doctrina social de la Iglesia, como nos plantea la fe de la Iglesia. En la sociedad tan competitiva que vivimos, tan economicista, donde los valores del paradigma económico se han convertido, eso de buscar el máximo beneficio, tenemos muchas razones para justificarnos, ¿eh? Y esto a todos nos envuelve, ¿no? Este ser competitivo, el buscar nuestro bien individual más que el común, más que el bien común. Esto, claro, necesitamos para poder vivir desde las claves del Evangelio, necesitamos un cultivo de la espiritualidad, una formación. ¿Y piensas que los cristianos denunciamos las injusticias sociales, estamos cerca de los débiles, nos queda todavía mucho camino por recorrer para decir, oye, que esto va conmigo, ¿no? Que no miremos para otro lado, ¿no? Hombre, yo creo que nosotros nos pasa como al conjunto de la sociedad. No estamos, desgraciadamente, no somos muy distintos. Claro. También porque nosotros vivimos en un mundo, en una cultura, donde los valores que promueve van en dirección contraria al Evangelio. Y esos valores también han inoculado en el corazón nuestro. Claro, nosotros no vivimos en un laboratorio aparte, ¿no? Por eso el reto que tenemos en la Iglesia es ser conscientes de esta realidad. A veces pensamos que es que hay algo externo a nosotros que nos quiere debilitar, que va contra la Iglesia. Bueno, eso puede ser que haya algún movimiento en ese sentido, pero yo creo que el gran problema más gordo que tenemos es que los valores predominantes en la cultura en la que vivimos se han insertado también dentro de la comunidad cristiana, dentro de los creyentes. Y, por ejemplo, un factor hoy día muy importante en esta sociedad consumista en la que vivimos, donde todo lo convertimos en objeto de consumo, donde es profundamente individualista, donde buscamos permanentemente vivir mejor, más que vivir bien, sino vivir mejor, en el que predomina el sálvese quien pueda, eso está muy enfrentado a la lucha por la justicia. Por eso yo creo que toda esa dimensión social, esa dimensión política que tiene la fe se preocupa del bien común, del bien de todos, no solamente del bien individual, ¿no? Eso está tan mermado y está tan carente, ¿no? Y también actuar en consecuencia, ¿no? Si tenemos un trabajo que nos ocupa muchas horas, nuestra fe, como tú has dicho, no se puede limitar a ratitos de grupos de oración sino también llevar tu fe al lugar de tu trabajo, ¿no? Desde donde te encuentres. Incluso, no te lo digo a ti, ¿no? Que estás metido en el pastel de trabajo, a lo mejor tenemos incluso que renunciar a ciertos tipos de trabajos, ¿no? O a no trabajar ciertas horas, no sé. Un cristiano no, creo yo que el trabajo se lo tiene que plantear de otra manera, ¿no? Bueno, claro, el mundo del trabajo es tan diverso. Sí. Que hay sectores que a lo mejor tienen unos niveles de renta por el tipo de trabajo que desarrollan, que donde tienen más los problemas es en que tienen un nivel
de vida, de consumo, que tienen que mirarse esas situaciones para a lo mejor vivir de manera más austera, pensando más en otra gente. Pero tenemos otro montón de sectores dentro del mundo del trabajo que a lo mejor están pluriempleados, pero es que lo que están haciendo es que lo necesitan para poder mínimamente sobrevivir también y vivir. Entonces, yo creo que esos problemas están. Yo creo que la consecuencia de la fe, el ser honestos con nuestras creencias, con nuestro credo, con el seguimiento de Jesucristo, es que seamos capaces de discernir que nos tenemos que ayudar unos a otros de distintas maneras. A alguna gente habrá que pedirle, oye, tienes que comprometer, tienes que compartir más, tú que tienes. Y a otra gente habrá que plantearse, oye, esta gente hay que ayudarla porque está en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Mira que el informe FOESA del que he hablado antes dice que uno de los grandes problemas que tenemos es la desvinculación. Nos estamos desvinculando unos de otros. El movimiento obrero, la historia del mundo del trabajo y del movimiento obrero fue una historia de vinculación, de conciencia común, de conciencia del mundo, de ser mundo obrero, de conciencia obrera, ¿no? Eso hoy día el sistema económico, el neoliberalismo lo ha ido rompiendo, lo ha ido deshaciendo, ¿no? Y tenemos que establecer mecanismos para sentirnos vinculados unos de otros, para vincularnos a la gente que va quedando al borde del camino, ¿no? Como el buen samaritano, claro, ¿no? Claro. Tenemos que seguir mirando a todas estas personas que se nos están quedando al borde del camino. Y que también muchas veces estamos hablando de todas las dificultades que nos estamos encontrando en las familias todas, ¿no? Y a lo mejor es tan sencillo como ver qué está ocurriendo a nivel laboral ahí, ¿no? Porque cuántos niños pues están criados por los abuelos porque los padres no se pueden hacer cargo hasta que no llegan de una jornada larga de trabajo. Entonces, desde el punto de vista cristiano, también como una familia va a poder transmitir, va a poder una fe, como poder estar criando a su hijo si el trabajo que tienen no se lo permite, ¿no? Tienes toda la razón. Mira hasta qué punto la pastoral del trabajo tenemos una preocupación importante en este sentido. Ahora te digo por qué te planteo esto. Que es que dentro de la Iglesia las distintas pastorales no podemos ser compartimentos estancos, sino tenemos que estar interconectadas. Y especialmente cuando hablamos del trabajo, el trabajo es algo transversal, es algo fundamental para la vida interior de la Iglesia, pero para la misión evangelizadora de toda la Iglesia. Sí. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay pastorales, como por ejemplo la pastoral familiar, que no puede obviar la realidad del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es clave para la vida familiar. Tú has comentado ahora una situación que se da cada vez por cómo se está configurando el trabajo, el empleo en nuestras sociedades, se nos pide que estemos, y además esto es un drama para las personas, a lo mejor no se trabaja más horas que se trabajaban a principios del siglo XX, pero sí se da una característica que es que nuestro tiempo de vida se está subordinando totalmente al tiempo de producción. Y encontramos grandes superficies comerciales donde los trabajadores no saben qué horario van a tener y te dicen, hoy trabaja de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Luego te puedes decir, no te necesito, pero ahora te necesito de 12, pero la semana que viene te cambio el horario. Y quiero que trabajes en domingo. Y ahora resulta que en la pareja nos encontramos que no tienen un tiempo común de descanso para estar con sus hijos todo al mismo tiempo. Entonces no podemos, si somos cristianos, ni celebrar juntos la Eucaristía, ni poder... No hay ni matrimonio que lo aguante, ni familia que pueda... Pero estas cuestiones en la Iglesia las tenemos que ser muy conscientes de ellas, porque si de esto no nos damos cuenta, a veces no estamos analizando los problemas en su justa medida. Por eso digo que las distintas pastorales tienen que estar conectadas y el trabajo tiene que ser transversal a todas. Si hablamos de la pastoral de migrantes, ¿por qué migran las personas? Por muchos motivos, pero uno fundamental es el motivo económico, es porque en sus países la división internacional del trabajo que existe ha hecho que determinados países, aun teniendo materias primas, siendo ricos, vivan en graves situaciones de pobreza. Y mucha gente tiene que emigrar. Y cuando llegan a nuestros países, uno de los problemas fundamentales que encuentran es un trabajo digno, que le dé los medios suficientes económicos para poder vivir, ¿no?